Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿sí? Por el texto de Graciela Filippi, Trabajo, Subjetividad, el nuevo sujeto laboral, ¿sí? Que es la pregunta que ella se plantea. Es un texto de 2011, ella es una psicóloga argentina, ¿sí? Trabaja en la UBA, contemporánea a nosotros, ¿sí? Entonces, ella va a empezar diciendo que el precursor de la subjetividad laboral, es decir, aquel que primero habló del sujeto en el ámbito laboral, fue Elton Mayo hacia 1930, ¿sí? Decía que es la capacidad social la que establece el nivel de competencia y de eficiencia de los sujetos, ¿sí? Cuanto más integrados socialmente estemos, mayor va a ser la disposición para producir, ¿sí? Esto ya estuvimos hablando con los otros textos también. El comportamiento del sujeto se apoya en su grupo y está influenciado por sus normas y valores, sus códigos de conducta corporal. La amistad es un aspecto trascendente, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un buen vínculo con nuestros compañeros de trabajo, seguramente seremos más productivos y eficientes. ¿No es cierto? Esto es lo que quiere decir Elton Mayo. Va a decir que le da gran importancia a lo social, y aparece así el concepto de hombre social, ¿sí? Ya no solo el hombre como un ser individual, sino como un ser social. ¿Dónde? ¿En qué tipo de sociedad? En el aspecto laboral, ¿sí? Las relaciones de amistad y el reconocimiento entre compañeros influye sobre la producción. Es lo que venimos hablando hasta acá, ¿sí? Aquellas relaciones amistosas en el ámbito laboral hacen que el sujeto sea más productivo. Y también el reconocimiento, ¿sí? Ocupa un papel preponderante. Es decir, si somos reconocidos dentro de ese ámbito laboral y por nuestros propios compañeros, ¿sí? Como alguien que trabaja bien, que es sociable, que es interesante trabajar con nosotros, ¿sí? Si nos reconocen de esa forma, nosotros vamos a cada vez querer trabajar mejor y producir más. Después va a hablar de qué es una organización. Ustedes también ya estuvieron viendo esto, ¿sí? Como un concepto sistémico. Dice, una organización es más que un grupo de individuos que actúa por intereses económicos. También cuentan los afectos y los sentimientos. Ya habíamos hablado, sí, que el sujeto no solo va a ir a trabajar por el rédito económico que conlleva esto, sino también porque se siente en un lugar afectuoso, sí, y que se siente cómodo. Si bien cada individuo posee su propia personalidad diferenciada, así como sus afectos y sentimientos propios, ¿sí? Esto estuvimos viendo, conducta, personalidad, cómo es la personalidad, cómo se conforma la personalidad en cada sujeto, dice, estos inciden en el comportamiento y las actitudes de los demás con quienes mantiene contacto, ¿sí? Es decir, mi personalidad va a influir en la personalidad de los demás sujetos, pero a su vez yo voy a ser influenciada por la personalidad de los demás, ¿sí? Y en ese intercambio trata de satisfacer sus intereses y aspiraciones, ¿sí? Bien, Elton Mayo considera la naturaleza del trabajo y su contenido como de gran influencia sobre la moral y sostiene que la rutina es mortificante, ya que afecta negativamente las actitudes del trabajador, su eficiencia y su satisfacción, ¿sí? Algo negativo en nuestro trabajo sería lo rutinario. Pero, va a decir esta autora, ¿sí? Que estamos trabajando, que en la actualidad la rutina, ¿sí? Que es la que genera esta insatisfacción, pasa a estar depositada en la tecnología. Ahora son las máquinas las que realizan la rutina y ya no las personas, ¿sí? Esto vamos a ver ahora un poquito más adelante.
Entonces ahí compara qué decía en 1930 el autor, ¿sí? Que decía que lo que causa insatisfacción en los sujetos es el trabajo rutinario, pero la autora, Filippi, la que estamos viendo ahora, va a decir, esa rutina hoy no la hace el trabajador, la hacen las máquinas, la tecnología, ¿sí? Entonces, ahí va a tomar otro autor más, que es González Rey, que es un texto que escribió en el 2002, que también él plantea que la subjetividad aparece organizada en un escenario social, ¿sí? Esto es lo que venimos hablando con estos autores de esta clase, la subjetividad que aparece en el escenario social. Y dice que los sentidos y significados generados en espacios sociales pasan luego a ser elementos de la subjetividad individual, ¿sí? Es decir, todo aquello que tiene un significado para nosotros en ese ámbito social, en el trabajo en este caso, luego nosotros lo vamos a incorporar como significativo para nuestra propia vida individual, ¿sí? Entonces, será el contexto quien nos marque y nos diga qué hacer, hacia dónde ir. Pero como somos sujetos con historia, ¿sí? Cada uno particularmente, con afectos y sentimientos, también podemos modificar ese contexto, ¿sí? En definitiva, va a decir que la subjetividad aparece en ese escenario social, ¿sí? Y nos dice cómo guiarnos en ese escenario, pero que a su vez cada uno de nosotros tiene su personalidad, sus afectos y sentimientos individuales. Entonces también nosotros podemos modificar ese contexto social. Acá nos va a hablar del modelo de hombre laboral, ¿sí? Va a decir, la identidad se concibe como un sistema de sentidos, ¿sí? Que se articula a partir de las configuraciones subjetivas, ¿sí? De cada sujeto, constituidas en la historia de ese sujeto concreto y las condiciones concretas dentro de las cuales actúa en ese momento, ¿sí? Se constituye nuestra identidad por medio de nuestra historia subjetiva, afectiva, ¿sí? Pero también tiene que ver cómo las condiciones concretas y los momentos concretos actúan en nuestra subjetividad. Y ahí va a comparar dos paradigmas, ¿sí? El Fordismo, que es el modelo de Ford cuando surgió la fábrica, ¿sí? Y el postfordismo. Y va a decir, ¿qué aparecía en el Fordismo? La deshumanización, la baja autonomía, rutinas, repeticiones, ¿sí? Lo importante no era el hombre, sino su cuerpo, su trabajo, que pueda repetir, ¿sí? Por ejemplo, para fabricar los autos Ford, ¿sí? Todo el tiempo repetir, hacer la misma pieza, ¿sí? Lo importante entonces acá en el Fordismo es la mano de obra, el cuerpo. La subjetividad no es tenida en cuenta, así como tampoco la intersubjetividad, ¿sí? No nos interesan los afectos de las personas y tampoco las relaciones interpersonales. Algunos pocos piensan en el Fordismo y los demás hacen. Aparecen las dudas y por eso baja la capacidad de decisión. Alto respeto por las normas y el cumplimiento de las normas y baja predisposición al cambio, justamente por ese trabajo rutinario que debían realizar, ¿sí? Entonces, esto les generaba dudas, poca capacidad de decisión y poca predisposición al cambio. Entonces, siempre cada sujeto realizaba la misma labor. ¿Qué dice en cambio en el postfordismo? ¿Qué se espera de este hombre laboral? Es un hombre, dicen, ¿no?, que toma decisiones, es creativo, autónomo, posee iniciativa, se adapta a los cambios, se anticipa a los problemas y es imaginativo. Lo importante entonces es el capital intelectual, ¿sí? No el cuerpo, ¿sí? El cuerpo ya no tiene importancia en este tipo de trabajos, sino la inteligencia de la persona. Se tiene en cuenta lo emocional, la inteligencia emocional, el pensamiento lateral, ¿sí? Se reconoce la subjetividad y en menor medida la intersubjetividad en lo laboral. ¿Por qué dicen esto? Porque si bien
hablan de trabajo en equipo, ¿sí? De trabajar todos juntos y demás, siempre cuando se hacen las entrevistas laborales se tiene en cuenta al sujeto individual, ¿sí? Y se habla de la competitividad intersubjetiva, es decir, tendrá mejor rédito laboral y mejores condiciones laborales aquel que compite y avanza más que los demás. Y dice, por último, a ver qué, moví sin querer. Ahí está. Dicen por último, aparecen tiempos y espacios virtuales, ¿sí? Ya no son las horas que tiene que ir el trabajador a cumplir a su espacio laboral, sino que ahora los espacios y tiempos son virtuales. Ahora sí, pasamos a la última. Acá. Volvemos a la pregunta que se hace la autora en el título del texto, ¿sí? ¿Un nuevo sujeto laboral? Y va a decir la autora que en definitiva no hay un nuevo sujeto laboral. El sujeto sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que hay son nuevos contextos y nuevas condiciones laborales. Por todo esto que estuvimos hablando, de qué se espera de este sujeto hoy día, ¿sí? Entonces, en definitiva, no es que el sujeto sea nuevo, sino que las condiciones laborales son nuevas y este sujeto debe ir adaptándose. Pero se pregunta la autora, a ver, vamos a volver a la anterior. Acá, ¿no es cierto? Se va a preguntar la autora, ¿es fácil para un sujeto pasar, ¿sí? Que venía acostumbrado a trabajar en el Fordismo, por ejemplo, ¿sí? En donde la baja autonomía, la rutina, las repeticiones, ¿sí? El alto respeto por las normas era parte de su rutina diaria, ¿sí? Que está acostumbrado a trabajar así, que sus compañeros trabajan así, que su ambiente laboral es ese. ¿Es posible pedirle a ese sujeto que tome decisiones, que sea creativo, autónomo, ¿sí? Entonces va a decir, es muy difícil, muy complicado, ¿sí? Porque nosotros, si bien tenemos nuestra personalidad, es lo social lo que nos va formando en ese mundo laboral, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, les dejo mis saludos. Cualquier cosa, consulta, ¿sí? Al chat o por privado. Nos estamos viendo.